Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Este año, la Estación Espacial Internacional acumula 20 años de estar tripulada constantemente. 241 personas de 19 países han vivido y trabajado a bordo de la estación espacial, completando casi 3.000 experimentos científicos. Y esa ciencia continúa, con la colaboración de cientos de países. The SS Kalpana Chawla takes flight, sights set on the International Space Station. Nuestro equipo está compuesto por electrodos, solución de amoníaco y 2 pequeñas bombas. Obviamente la misión de nosotros es resolverle un problema a NASA y tratar de ayudarlos a purificar la orina de una forma más eficiente, que también pueda producir energía, o que la cantidad de energía que tenga que usar para purificar sea poca. Y el gran reto fue miniaturizar el equipo que ya se había utilizado en vuelos de microgravedad, pero ahora había que convertirlo en mucho más pequeño para que cupiera en el espacio disponible de la estación espacial. Del equipo existente, que era del tamaño de un ataúd, lo tuve que cambiar, o sea, miniaturizar, incluyendo escoger las celdas electroquímicas, los componentes electrónicos, todo hacerlo pequeño como una caja de zapatos. Una de ellas fue el huracán María. Yo estuve sin servicio de energía eléctrica en mi casa por 4 meses. Tuvimos que empezar otra vez el proceso y se fue tardando y tardando. Y después entonces viene el área de terremotos y también se tardó otra vez. Y ahora la pandemia. Y entonces pues todo era como uno detrás del otro. Pero yo creo que teniendo a Camila como estudiante graduada trabajando en este proyecto, no creo que ninguna otra persona lo hubiese logrado. Estoy más que nada contenta porque siento que mi esfuerzo está dando frutos. Yo quisiera inspirar a otras jóvenes y niñas, porque yo también tengo una niña. Quisiera que mi ejemplo fuera muestra de que los sueños son alcanzables y es palpable, que participar en proyectos de NASA no es algo lejano, sino que con determinación y esfuerzo uno puede lograrlo, que no pierdan la esperanza. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de mayo el Día Mundial de las Abejas para llamar la atención sobre la importancia de preservar a las abejas y a otros polinizadores. Esta fecha coincide con el nacimiento de Anton Jansen, un apicultor esloveno del siglo XVIII, pionero de la apicultura moderna. Conozcamos más acerca de la situación de las abejas y de su variedad aquí en México. Cuando pensamos en las abejas, usualmente las concebimos únicamente como productoras de miel, pero olvidamos su papel en el mantenimiento de los ecosistemas. Hay ciertas flores que necesitan específicamente la frecuencia vibratoria del abejorro para liberar el polen. Bueno, como equipo de abejas de Ecosur estamos realizando investigaciones para
conocer la diversidad de abejas en la región mesoamericana, en qué estado de conservación, de declive se encuentran. Es hacer marcaje de ADN de diferentes tipos de abejas y enriquecer una colección de 95,000 ejemplares de diferentes tamaños y colores. Es que hay una gran diversidad de abejas en la región. Para México son de 2,000 especies de abejas, un poco más. Para Chiapas hasta ahora conocemos 650 especies de abejas, que es muchísimo para una misma región. Que de esta diversidad, tal vez una cuarta parte ya están en una situación de declive, ¿no? Estamos haciendo como predicciones que con el cambio climático pues, les va a ir tantito peor a las abejas. En el caso de Apis mellifera, la abeja productora de miel, posiciona a México como el tercer exportador de miel en el mundo. Sin embargo, hay riesgos que amenazan a todas las especies de este insecto. El cambio de uso del suelo, el hecho de que tenemos cada vez menos vegetación silvestre, nativa, y cada vez más cultivos, monocultivos. Otro factor obviamente son los plaguicidas, en particular los insecticidas, que son hechos para matar insectos, entre los cuales están las abejas. Las abejas son parte de la biodiversidad, pero también fuente de sustento para los apicultores. Y donde la meta sería, sin perder rendimiento, sin perder la producción agrícola, transitar a una agricultura más respetuosa del medio ambiente, de la diversidad en general y de la diversidad en particular. Para NSC reporta Margarita Blanco. Conocido por el nombre científico de Sousa chinensis, ha reducido su población de manera alarmante en los últimos años, y ahora los conservacionistas han advertido que la especie de estos delfines está en riesgo de desaparecer por completo de las aguas de Hong Kong. Pero la pandemia les ha ofrecido un respiro. Los delfines rosados están de vuelta en Hong Kong. La suspensión del tránsito de transbordadores desde y hacia Macao desde febrero ayudó a que estos cetáceos regresaran a la zona, donde también están las grandes ciudades chinas de Shenzhen, Cantón y Dongguan. Una vez que los ferries se detuvieron, se volvió más fácil ver delfines en el área donde los ferries solían viajar. Y no solamente estamos viéndolos más fácilmente, también los vemos comportándose de maneras que no observábamos antes. Comportamientos como alimentarse, socializar, interactuando entre ellos. El hábitat del delfín blanco chino, conocido popularmente como rosado, fue destruido con la construcción de gigantescas infraestructuras como el aeropuerto de Hong Kong y el largo puente marítimo que conecta la isla con Macao y la ciudad de Zhuhai en la provincia de Guangdong. De hecho, su población ha caído entre un 70 y un 80% en los últimos 15 años en esta área, una de las más industrializadas del planeta. El delfín blanco chino necesita usar la acústica submarina para escuchar su mundo. Escuchan para aparearse, para socializar, para alimentarse, para navegar y más. Todo lo hacen con señales acústicas. Cuando tenemos un tráfico intenso de transbordadores, particularmente los ferries de alta velocidad, eso es muy perturbador y desorientador para los animales. Los ambientalistas piden la ampliación del parque marino ya existente para proteger mejor a las especies vulnerables y sobre todo mantener la calma de la que han gozado estos meses los delfines rosados. La mayoría de las enfermedades tienen un componente genómico, por lo que una de las herramientas más importantes para determinar qué es lo que mantiene la salud es analizar la información genética. El desafío de los investigadores está en identificar cuáles de las variaciones de las 6,000 millones de letras del ADN pueden mejorar nuestra salud. Y en Brasil dan un paso importante para lograrlo. El gobierno de Brasil lanzó un programa que prevé la creación de un banco de datos para almacenar la información genética de 100.000 personas. Así lo explicó el ministro de Salud, Eduardo Pazuello. Ya estamos atrasados. Gran parte del mundo ya está desde hace más de 8 años tratando de genoma, terapia de genomas. Nosotros necesitamos correr detrás de los daños. El banco de datos tendrá genes de portadores de enfermedades raras, dolencias cardíacas e infecciosas, así como cáncer y el nuevo coronavirus. El presidente Jair Bolsonaro encabezó el acto.
Vamos a dar un gran paso para unirnos a la élite de este tratamiento para cualquier persona que se enferme en Brasil con este proyecto. El programa, inspirado en una iniciativa británica iniciada en 2012, perfeccionará el entendimiento de las variaciones genéticas de la población brasileña y posibilitará en el futuro el acceso a tratamiento personalizado en la sanidad pública. En las áreas relacionadas con la pandemia, los investigadores trabajan contrarreloj para plantar batalla al virus. En todo el mundo, los científicos están compartiendo en línea miles de genomas del virus y estudios aún no publicados. Estamos ante una colaboración global sin precedentes. Prueba de ello es también el planteamiento de la siguiente investigación. Investigadores del Imperial College de Londres intentan avanzar en los conocimientos sobre la COVID-19 con un método que plantea cuestiones éticas. Los científicos buscarían infectar a un grupo de voluntarios para hacerles un seguimiento de cerca y avanzar en el desarrollo de la vacuna, según la primicia revelada el martes por la institución. Este método ya ha sido utilizado para las pesquisas de otras enfermedades como la fiebre tifoidea y el cólera, pero será la primera vez que se plantea para la lucha contra la pandemia de nuevo coronavirus. La fase inicial del proyecto consiste en analizar la viabilidad de exponer a voluntarios sanos de 18 a 30 años y sin factores de riesgo para determinar qué cantidad de virus causa síntomas en una persona. Luego de ser infectados vía nasal, se estudiará el proceso de contagio, la respuesta inmune y la manera en que funcionan las vacunas en el cuerpo para luego hacer una observación de los tratamientos potenciales. La prioridad será la seguridad de los voluntarios, según los investigadores. Esta metodología permite trabajar con un número menor de pacientes que los ensayos clínicos de vacunas que involucran a miles de voluntarios, por lo que darían una idea clara de la efectividad de una vacuna. Una vez determinados los parámetros del modelo, fase que debería durar hasta mayo, se podrán realizar comparaciones entre vacunas. Sin embargo, este tipo de prueba plantea cuestiones morales. Deben diseñarse cuidadosamente para asegurar que quienes participan estén plenamente informados de los riesgos y que estos se reduzcan al mínimo. El Centro de Ética Práctica de la Universidad de Oxford añadió que estas pruebas son éticas si los riesgos se presentan en su totalidad y si son razonables. El astronauta Mike Massimo publicó un libro en el que relata su experiencia en los viajes espaciales para reparar el telescopio Hubble. Él describe que ves el caos. En aquel infinito horizonte de oscuridad estás presenciando la actividad del cosmos en directo. Están sucediendo muchas más cosas allá afuera de lo que podemos imaginar. Pero ¿sabías que muchos animales viajaron al espacio antes de que pudiéramos hacerlo los seres humanos? Curiosamente, te cuenta todos los detalles. En abril de 1961, el ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Su viaje fue muy breve. En menos de 2 horas dio una sola vuelta a la Tierra. A los primeros cosmonautas rusos siguieron los astronautas norteamericanos, los espacionautas franceses y los taikonautas chinos. Hasta este momento, cerca de 540 personas, incluyendo turistas espaciales, representando 38 países diferentes, han superado la línea de Kármán, que es la frontera entre la atmósfera y el espacio exterior a más de 100 kilómetros de altura. Es cierto, Pablo, pero poco nos hemos detenido a pensar en aquellos primeros pasajeros que no tuvieron opción y emprendieron viajes a las profundidades del espacio. Nos referimos a los animales astronautas. Ellos no solo fueron los primeros en salir al espacio, sino que superan a los humanos por miles. ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos en viajar al espacio? La perrita rusa Laika, también conocida como Kudryavka, en México le diríamos la chinita por rizada, es la más célebre de toda la fauna astronauta. Спасибо тебе. Gracias, Laika vos. Pero las agencias espaciales del mundo han mandado de todo. Monos, gatos, ratones, moscas, peces, medusas, ranas, escorpiones, abejas, hormigas, gusanos, tortugas y hasta esos famosos frijoles saltarines originarios del noroeste de México. ¿Y de qué privilegio gozan las cucarachas que ellas han viajado al espacio y yo no? Si preguntamos cuáles fueron los primeros seres vivos que llegaron al espacio, podríamos apresurarnos a responder que fueron Laika y Yuri Gagarin. Pero
¿Sabían que el 20 de febrero de 1947 los norteamericanos lanzaron un misil alemán V-2 hasta una altura de 109 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y llevaba pasajeros? Después de 3 minutos y 10 segundos alcanzaron la altura máxima y una cápsula Blossom salió disparada. Sus pasajeros eran semillas de maíz y moscas de la fruta. Al caer, la cápsula hizo fricción con la atmósfera y se sobrecalentó, pero un paracaídas se abrió oportunamente a la altura debida y permitió un descenso relativamente suave. Al abrir la cápsula, encontraron las moscas muertas y palomitas de maíz. No se crean. Los primeros seres vivos en viajar al espacio llegaron sanos y salvos. Una de las causas por las que se envía a animales pequeños es porque el costo de mandar cualquier cosa al espacio es muy elevado. Al día de hoy, omitiendo lo que la compañía SpaceX pudiera llegar a lograr en el futuro en cuanto a disminución de esta cifra, cuesta alrededor de $20,000 poner 1 kilogramo de carga en órbita terrestre. El muchacho. ¡Ay! Para mandar al espacio, muchacho, que pesa el doble de lo que pesaba Laika, tendríamos que pagar más de $240,000. Por este motivo, los animales astronautas suelen ser más bien pequeños o medianos y no gorditos como muchacho, sin ofender muchacho. Por más de 65 años hemos experimentado, entre otras cosas, con los efectos que producen la microgravedad o la radiación cósmica en los seres vivos. Los primeros animales en ser enviados al espacio, como mencionamos antes, fueron moscas de la fruta en el cohete nazi V-2 confiscado por los norteamericanos. Desde entonces, además de Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Japón, Francia, Irán y Argentina, así como las empresas Bigelow Aerospace y SpaceX, han enviado en conjunto 186 diferentes especies al espacio. Y si añadimos las bacterias, esta cifra se multiplica. Algunos científicos incluso afirman que el Curiosity podría haber llevado de aventón alrededor de 60 especies de bacterias terrestres a Marte. Mientras que los americanos usaron monos para distintas pruebas que abrieron el camino a las misiones lunares, los rusos prefirieron usar perritas callejeras y sin hogar, como yo. Según ellos, nosotras éramos más tranquilas que los monos, soportábamos mejor los entrenamientos y estábamos más adaptadas al frío extremo. Otras 2 perritas y yo fuimos entrenadas para viajes espaciales en pequeñas jaulas, para acostumbrarnos a espacios confinados, y aprendimos a comer un gel nutritivo, que sería nuestro alimento en el espacio. No sabía muy rico, por cierto. Para cuando Yuri Gagarin había hecho el primer vuelo espacial, al menos 10 perritas, 2 conejos, 40 ratones, 2 ratas y unas cuantas moscas ya nos le habíamos adelantado. Antes que cualquier humano, un grupo de tortugas, moscas, gusanos y bacterias fueron a la Luna y regresaron a salvo. ¿Cuáles han sido los animales que han sobrevivido por más tiempo en el espacio y regresaron sanos y salvos? ¿Y alguno de ustedes ha oído hablar de los árboles lunares? No me refiero a las plantitas de algodón chinas. Estantes vacíos que recubren supermercados, agricultores que arrojan leche y abandonan campos de cultivos, restaurantes que despiden al personal. El panorama de la comida ha cambiado drásticamente gracias a los avisos de permanencia en el hogar y al distanciamiento social en la era de la COVID-19. Pero en Argentina, una importante bebida sobrevive decorosamente. El vino argentino se vio beneficiado por la pandemia. En la provincia de Mendoza, corazón de la producción y de la atesorada uva Malbec, la COVID-19 llegó en marzo cuando gran parte de la vendimia ya estaba terminada, porque el aumento de las temperaturas adelantó la cosecha. Entre enero y septiembre, el sector registró un incremento de la exportación de 40,57% respecto al mismo periodo de 2019, y en septiembre un récord de despachos fraccionados con más de 20 millones de litros, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Nos encontramos con una pandemia, como se encontró todo el mundo, y un consumidor que se encontró cambiando sus hábitos de consumo, encontrándose mucho más tiempo en su casa y a un principio de la pandemia con una disponibilidad de dinero que no gastaba en otras actividades. No todas son buenas noticias. La baja del precio de este commodity, los hábitos de los consumidores que prefieren etiquetas más baratas y la crisis económica argentina perjudican la rentabilidad del sector que lleva 5 años de caída. Los vinos embotellados aumentaron su volumen de exportación en 2,4% en 12 meses contados a junio, pero los precios cayeron en dólares un 11,4%, lo que mermó 8% la facturación según bodegas de Argentina. Los más afectados son los pequeños productores con menor capacidad de compensar con volumen la reducción de precios. Además, la moneda argentina se enfrenta a una dura depreciación con un cambio oficial que supera los 80 pesos por dólar y un mercado negro en el que tocó un récord de 167. Pero tenemos que entender que los aumentos en exportación están vinculados a nuestra coyuntura, sobre todo coyuntura del dólar, donde somos realmente baratos en el mundo. La industria trata también de generar ingresos por medio del enoturismo, con degustaciones al aire libre y catas virtuales. Disfrutando esta experiencia de un menú de 7 pasos, con maridajes de distintos varietales. La verdad que es la primera vez que vivo una experiencia gastronómica así. En el Valle de Luco, el corredor de las bodegas es un circuito de degustación que aporta 9% a los ingresos del sector vitivinícola. Con restaurantes y hoteles cerrados por la pandemia y la economía argentina en recesión desde 2018, cualquier ganancia para el sector merece un brindis. Pocos poetas han logrado lo que Raúl Zurita. No solo escribió una inmensa cantidad de libros, entre los que se pueden destacar Purgatorio, INRI, Un par de piedras, El paraíso está vacío y Los poemas muertos, y recibió el apoyo y el cariño de muchos escritores del mundo. También ganó premios, el Nacional de Literatura y el Iberoamericano Pablo Neruda, entre tantos otros. Y este año suma uno más a su lista. La Embajada de España en Chile homenajeó al poeta chileno Raúl Zurita con motivo del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana que le fue concedido este año, galardón que, según dijo el poeta, le permite vivir su minuto de felicidad en medio del apocalipsis. Incluso en el apocalipsis, el ser humano tiene derecho a su segunda felicidad. Entonces esta fue mi felicidad, ¿cierto?, a recibir este premio. Mi alegría, una alegría que necesariamente después está temperada por todo lo que está sucediendo, por la pandemia, por la situación del país. Pero me alegro de haberlo recibido, me alegro de la gentileza de que ustedes se hayan reunido. El autor de Purgatorio y Anteparaíso fue agasajado en la residencia del embajador de España en Chile, Enrique Ojeda, con la presencia del subsecretario de Cultura de Chile, Juan Carlos Silva, y de un reducido grupo de familiares, amigos y personalidades de la cultura. A través de un video, Zurita recibió la enhorabuena de Llanos Castellanos, presidenta de Patrimonio Nacional de España, una de las entidades que entrega este galardón, que fue anunciado el pasado 8 de septiembre. También enviaron sus felicitaciones la directora de la Academia Chilena de Lengua, Adriana Valdés, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentran como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.